Hola, mi nombre es Jennifer Correa y el tema del que se va a hablar hoy es malabsorción intestinal. Como introducción a lo que son estos trastornos, debemos saber que estos constituyen padecimientos con múltiples orígenes y diversas manifestaciones clínicas que lo caracterizan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tema principal es que eso tiene una disminución de la absorción intestinal de uno o más nutrientes de la dieta, y esta denominación no es exacta, o sea, como síndrome de mala absorción, ya que esto no es un diagnóstico final preciso, porque cada uno representa un estado fisiopatológico diferente. Y la mayoría de los síndromes de mala absorción se relacionan con lo que es la esteatorrea, que es la excreción de más de 6% de la grasa consumida en la dieta. Dentro de las generalidades podemos mencionar que los trastornos de absorción deben incluirse en el diagnóstico diferencial de la diarrea, porque esta puede ser secundaria a un proceso intestinal que es responsable de esteatorrea. También, como dije anteriormente, el término de mala absorción se refiere a que los nutrientes no se absorben de manera correcta en la mucosa. También el cuadro clínico de malabsorción se caracteriza por la presencia de deposiciones abundantes, pastosas, espumosas, con desnutrición y distensión abdominal. El síndrome de malabsorción está originado por una variedad de enfermedades que cada cual tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos y tienen ciertas manifestaciones clínicas que los caracterizan. También tenemos que tener en cuenta que pueden producirse manifestaciones extraintestinales, como son a nivel sistémico. Tenemos anemia microcítica por déficit de hierro, anemia macrocítica, hemorragia. A nivel de la piel podemos encontrar hematomas, clositis, quelitis, edema, entre otras manifestaciones. Y tengo este cuadro que se puede quedar por estudio, donde dice la causa de cada uno. A nivel endocrino tenemos amenorrea, infertilidad, nervioso, seroftalmia, ceguera nocturna, y puede incluso hasta producir cálculos. La mayoría de las enfermedades que producen este síndrome de malabsorción presentan varios mecanismos fisiopatológicos que contribuyen a lo que es el cuadro clínico. Entonces tenemos diferentes fases en los procesos de digestión y absorción. La primera es la fase luminal, en donde las secreciones gástricas, biliares y pancreáticas hidrolizan lo que son las grasas, proteínas e hidratos de carbono. Y un déficit de tales secreciones produce lo que es la diarrea y la malabsorción. Ya a nivel de la fase mucosa, en esta se completa lo que es la hidrólisis, los principios inmediatos. Estas se captan por el enterocito y se preparan para su transporte posterior. Entonces, una lesión de la mucosa intestinal condiciona lo que son los trastornos de esta fase. Ya a nivel de la fase de transporte, supone la incorporación de los nutrientes a la circulación sanguínea o linfática, y la insuficiencia vascular o la obstrucción linfática impide el transporte desde la célula intestinal a los órganos, donde se llevan a cabo el almacenamiento y el metabolismo. A nivel general, las manifestaciones clínicas van a depender de la localización y gravedad de la etiología, así como del nutriente o nutrientes mal absorbidos. Antes se pensaba que clínicamente los síndromes de malabsorción solo tenían diarrea esteatorreica y pérdida de peso, pero se ha demostrado que cada enfermedad puede tener afectaciones generalizadas, como lo que es la enfermedad de la celiaquía, y se pueden expresar con síntomas o alteraciones analíticas aisladas o incluso sin síntomas. La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune inducida por la exposición al gluten. Es una de las enfermedades de transmisión genética más frecuentes del mundo occidental, con una prevalencia que se sitúa generalmente entre 1 sobre 100 a 1 sobre 300. Entonces, la forma de presentación clínica de la enfermedad cambió de forma radical con la inducción de los métodos serológicos de diagnóstico,
ya que permitieron realizar un diagnóstico en estadios más tempranos. Esta enfermedad tiene otros nombres como son el espleno tropical, la celiaquía, enteropatía sensible al gluten. Se desconoce su etiología, pero es muy importante destacar que los factores ambientales, inmunológicos y genéticos pueden desatar esta enfermedad. También los síntomas aparecen desde el primer año de edad y una característica distintiva es la biopsia normal del intestino delgado y la respuesta del padecimiento que cuando se le elimina el gluten de la dieta, y es que hay una atrofia intestinal considerada el hallazgo histológico más característico de esta enfermedad, y es la que vemos a nuestra derecha, donde se puede ver un intestino, vamos a decir, atrofiado, y a nuestra izquierda un intestino normal. Dentro de los síntomas podemos decir que los más frecuentes son la diarrea, obviamente malabsorción, malnutrición y deshidratación. Podemos también tener varios síntomas a nivel sistémico, como lo son la caída del cabello por desnutrición, deterioro de los dientes, distensión abdominal, diarrea. Aquí podemos presenciar a nuestra izquierda la dermatitis herpetiforme, que es donde se ven las mejillas rojizas en la parte de la imagen de abajo. Hacia arriba podemos ver lo que es la estomatitis aftosa y otros hallazgos clínicos o síntomas que puede tener el paciente, pero que no son muy típicos, serían las convulsiones, infertilidad y la impotencia sexual. Para hacer un buen diagnóstico de esta enfermedad debemos utilizar lo que es la regla 4 de 5, donde vamos a tener síntomas típicos, por ejemplo la diarrea, retraso del crecimiento, anemia, también la positividad de anticuerpos de clase A títulos elevados, la positividad de los genotipos HLA, DQ2 y DQ8, que es muy importante, también la enteropatía en la biopsia intestinal, y la respuesta clínica y serológica a la dieta sin gluten. Entonces, como tratamiento, tenemos que tener en cuenta que una vez diagnosticada la intolerancia celíaca, el único tratamiento existente que consiste en mantener una dieta estricta sin gluten de por vida. Entonces, según estudios, es muy útil el uso del arroz en vez de harina de trigo. El espleno tropical se puede definir clásicamente como una asociación de una diarrea crónica como la absorción y deficiencia nutricional en individuos que residen o han visitado zonas tropicales como la India, Extremo Oriente y el Caribe. La etiología es desconocida todavía, pero se sugiere una exposición a un agente infeccioso. Dentro del cuadro clínico podemos ver que los pacientes inician con una diarrea aguda que después progresa a crónica y con estratorrea, pérdida progresiva de peso y hay deficiencia de folato y cobalamina. Esta diarrea crónica se le atribuye a lo que es Giardia-Lamblia, Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile, entre otros. Además de que estos pacientes pueden llegar a lo que es tener una caquexia, un estado de caquexia. También pueden tener anemia ferropénica megaloblásica por lo que es la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Y es frecuente la aparición de glositis, quelitis, afta bucales, equimosis y edemas carenciales. Acá podemos ver la glositis, la quelitis, las afta bucales y la esquimosis. Para que un paciente pueda ser diagnosticado con esta enfermedad debe cumplir una serie de criterios, que es haber estado recientemente en un país tropical o residir en él, como Haití, Puerto Rico, sur de India y Filipinas,
también tener una atrofia duodenal y evidencia clínica de malabsorción, con o sin diarrea crónica. También una exclusión de agentes infecciosos, sobre todo parásitos como la Giardia lambda o Cyclospora cayentensis, entre otros parásitos o agentes infecciosos. Una serología de enfermedad celíaca negativa con o sin estudio genético de la HLA DQ2 y DQ8. También una respuesta clínica, no respuesta clínica ni histológica de lo que es una dieta sin gluten. Y una respuesta clínica e histológica a la suplementación de ácido fólico, vitamina B12 y tratamiento contra tetraciclina. El tratamiento básicamente es controlar lo que es la diarrea, también administrarle vitamina B12, ácido fólico, hierro y una dieta rica en proteínas y pobre en grasas. A los pacientes usualmente se le administraba un antibiótico de amplio espectro, como lo es la tetraciclina y la doxiciclina. Y tenemos que tener en cuenta que el pronóstico de esos viajeros es bueno porque la mayoría experimenta lo que es una recuperación completa y permanente. En el caso del síndrome de intestino corto, este se trata de un nombre que describe diversos problemas clínicos que ocurren después de la resección de longitudes variables del intestino delgado. Esta enfermedad va a aparecer cuando se realizan resecciones quirúrgicas amplias o cuando existen lesiones inflamatorias extensas que se reduce de forma notable la superficie absortiva y puede aparecer un cuadro clínico de malabsorción cuya gravedad va a depender de diferentes factores como la longitud de la recepción, la zona anatómica resecada, la integridad de la válvula iliocecal y también si se removió parte del intestino grueso. Es importante a la hora de hacer una recepción tener en cuenta la especialización funcional de distintos segmentos intestinales, como el duodeno y el yeyuno proximal, que estos absorben hierro y calcio, y el ilion, ácidos biliares y vitamina D12. Entonces, para tener un parámetro de lo que es el síndrome de intestino corto, o cómo llamarlo así, es cuando hay una presencia de menos de 200 centímetros de intestino delgado. Entonces, dentro de la etiología, las enfermedades más comunes que requieren recepciones masivas son el infarto mesentérico, la enteritis por radiación, en niños las anomalías congénitas y enterocolitis necrotizantes son las causas más habituales que podemos ver en la imagen B, en la parte de abajo. Y la enfermedad de Crohn, que es actualmente una causa poco frecuente de intestino corto, que es la primera imagen. Dentro de la fisiopatología, el cuadro clínico, tenemos en cuenta que la consecuencia principal de una resección intestinal es la pérdida del área de superficie de absorción que conduce a lo que es mala absorción de macronutrientes, micronutrientes y electrolitos y aguas. Entonces, el colon es capaz de reabsorber los compuestos, como son ácidos grasos de cadena corta, producidos durante la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono y proteínas mal absorbidas. Y cuando se efectúa una resección ileal, se rompe la circulación enteropática de ácidos biliares y se desarrolla lo que es una diarrea colerítica o esteatorrea secundaria a la mala absorción de ácidos biliares en función de la longitud de resección superior o inferior a 100 centímetros. Entonces, en esta enfermedad se le dice al paciente que no puede comer comidas con muchas grasas, ya que esto puede producir lo que es la diarrea, ya que no se absorben. Dentro del tratamiento tenemos lo que es el soporte nutricional intensivo, que es una nutrición tanto parenteral como enteral para corregir los déficits nutricionales. También si el paciente tiene una ingesta por alimentos vía oral,
se le sustituye lo que es la grasa de la dieta por triglicéridos de cadena media y aporte vitamínico y mineral. Y para limitar las pérdidas hídricas se suele dar fármacos antidiarreicos. Entonces también te podemos tener en cuenta lo que es el trasplante intestinal, que ahora mismo se encuentra, o sea, como uno de los tratamientos más factibles, ya que esto puede ser dado a los enfermos dependientes de nutrición parenteral. Hablando un poco de lo que es la enfermedad de Whipple, es un trastorno sistémico poco frecuente de etiología bacteriana y patogenia oscura que puede afectar a numerosos. Entonces, dentro de eso sabemos que la etiología es por una bacteria denominada Troperima whippeli, que es un actinobacteriano que tiene baja virulencia pero alta infectividad, y se observan síntomas mínimos comparados con la extensión de la población basilar en múltiples tejidos. Entonces, el cuadro clínico, como afecta a nivel sistémico, los pacientes van a tener pérdida de peso asociada a diarrea, fiebre, artralgias, síntomas neurológicos, pueden tener incluso demencia, oftalmoplegia y, por ejemplo, a nivel pulmonar tos, dolor pleurítico y cuadros semejantes a lo que es la sarcoidosis. Entonces aquí tenemos lo que es la artralgia, ascitis y la oftalmoplegia. Para el diagnóstico de esta enfermedad se hace una biopsia del duodeno distal, donde se ve un infiltrado difuso de la lámina propia por macrófagos espumosos que se colorean de un rojo característico en la técnica de Paz, y un paciente que llega a consulta con diarrea y esteatorrea y una enfermedad multisistémica sugiere el diagnóstico de esta enfermedad, y otro método puede ser lo que es el PCR. En el tratamiento lo que se le da es antibióticos. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, su nombre lo dice, es una proliferación de bacterias tipo colónicas dentro del intestino delgado. Este abarca un grupo de trastornos como son la diarrea, esteatorrea y anemia macrocítica. Y esto se debe a una de estas es provocada por la alteración de la peristalsis, cambios de la anatomía intestinal o comunicación directa entre el intestino delgado y grueso. La etiología de este trastorno es la proliferación bacteriana en el lumen del intestino delgado, secundaria a una estasis anatómica o funcional. Unos ejemplos de estasis anatómica pueden ser los divertículos duodenales o yeyunales, las fístulas relacionadas con enfermedad de Crohn, un asa aferente duodenal proximal después de una gastrectomía. Puede ser una desviación del intestino como desviación yeyunal por obesidad y dilatación en el sitio de anastomosis intestinal previa. También este síndrome ocurre en ausencia de un asa ciega anatómica cuando hay esta. Acá podemos ver un divertículo, una fístula por Crohn y un asa duodenal proximal después de una gastrectomía. Dentro de la patogénesis tenemos que el aumento de la flora bacteriana de tipo colónica es por Escherichia coli o bacteroides. La anemia macrocítica se origina por la deficiencia de cobalamina y no de folato. La esteatorrea es causada por una alteración en la formación de micelios. La diarrea se debe en parte a la esteatorrea cuando está presente, y si no hay esteatorrea, pues entonces se asocia las bacterias de tipo colónica que están produciendo enterotoxinas. El diagnóstico puede ser una combinación de concentración baja de cobalamina sérica y elevado de folato sérico, un aspirado yeyunal, una prueba de Schelling y una prueba de aliento de hidrógeno o lactulosa. El tratamiento es una reducción o eliminación de la flora bacteriana del intestino delgado a través de antibióticos vía oral. También se puede decir que el tratamiento es empírico y debe cubrir tanto la flora aerobia como anaerobia. Acá tenemos un esquema donde de manera generalizada resume lo que es los diferentes diagnósticos en base a qué sospecha tú tienes.
Por ejemplo, la sospecha de sobrecrecimiento bacteriano ya sabemos que es por una alteración estructural o funcional del intestino, pues entonces vamos a hacer una prueba de aliento de glucosa o silosa. También si sospechas de intestino corto, pues porque hubo intervenciones quirúrgicas previas. Y nada, este esquema se dejaría para estudio.